Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga a todos. Les deseo que estén pasando una feliz tarde donde quiera que se encuentren en el mundo. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar para empezar la prédica. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día más de vida que usted nos regaló, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre querido, por proveernos de todo lo que necesitamos y por darnos también hasta lo que no necesitamos. Pero así es usted, Señor, de bueno, de maravilloso, de perfecto. Gracias, Padre Santo, maravilloso Dios. Gracias, Jesucristo bendito, por haber dado su vida en la cruz por nosotros. Gracias por haber perdonado nuestros pecados y por habernos dado vida eterna. Gracias, Señor. Siempre le vamos a estar agradecidos por toda la eternidad. Gracias, querido Padre Celestial. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, maravilloso, consolador divino. Gracias por estar siempre con nosotros, guiándonos, siempre guiándonos por el camino que es Jesucristo, que es el camino que lleva al Padre, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Espíritu Santo, maravilloso, consolador divino. Gracias por siempre estar con nosotros, cuidándonos, redarguyéndonos, regañándonos cuando lo necesitamos y consolándonos cuando estamos afligidos y siempre estar pendiente de nosotros para que no nos desviemos del camino. Gracias, Espíritu Santo amado, gracias Jesucristo y gracias Jehová. Hemos orado. El devocional de hoy se llama ¿Qué le pasó a Saulo? En Filipenses 3, 4 y 5, capítulo 3, versículos 4 y 5, y en Hechos, capítulo 22, versículos 27 y 28, nos encontramos con Saulo de Tarso, que era un fariseo, hebreo y ciudadano romano. Su familia era adinerada y le habían proporcionado una excelente educación en teología, filosofía mercantil, lingüística y jurídica. Era muy inteligente y estaba más educado en las ciencias más que cualquier otro. Saulo hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Saulo se convirtió en enemigo y perseguidor de los cristianos. A los cristianos en ese tiempo se les consideraba que eran una secta de herejes judía. Saulo se puede decir que era un judío fanático, muy celoso en guardar las leyes jurídicas de ese tiempo. Cuando los judíos asesinaron a pedradas a Esteban por predicar el evangelio de Jesucristo, Saulo estuvo presente en la ejecución e incluso se encargó de cuidar la ropa de los que estaban matando a Esteban. En Hechos 6, del 1 al 8, vemos quién era Esteban. Esteban era un diácono que fue elegido junto con otros 6 más para asegurarse de que las viudas de los judíos griegos recibieran los alimentos necesarios. Esteban es presentado en la Biblia como el primer mártir cristiano, un hombre lleno del Espíritu Santo que hacía milagros y prodigios entre el pueblo. Su predicación de la palabra de Dios le causó muchos enemigos entre los judíos y se levantaron testigos falsos que lo acusaron de blasfemar contra la ley y la adoración en el templo. Y la consecuencia de esto fue su asesinato a pedradas por los judíos no creyentes. El odio y el fanatismo de Saulo hacia los cristianos era tan grande que incluso pidió cartas del sumo sacerdote para ir a Damasco a buscar, perseguir y apresar a los cristianos. Saulo hacía esto porque así como nosotros los cristianos que defendemos nuestra fe y quisiéramos que todos los demás sintieran y creyeran como nosotros, que también alcanzaran salvación y vida eterna, lo mismo. Asimismo, él tenía una convicción tan profunda en las enseñanzas teológicas de la Torá, así como también de guardar las tradiciones judías.
Saulo estaba dispuesto a dedicar su vida entera a erradicar y destruir el cristianismo y a los seguidores de Cristo. Pero muchas veces nuestros planes no son los planes que Dios tiene para nosotros. Esto está claramente ilustrado en la vida de Saulo. El plan de Saulo era el de conservar la pureza de la ley judía, guardando los preceptos de la Torá y eliminando todo aquello que se le oponía y que era diferente a las enseñanzas de los maestros y judíos. El plan de Dios era muy diferente y algo que Saulo nunca llegó a imaginar que ocurriría con él. Ese mismo fuego, ese empeño y dedicación que Saulo tenía hacia las leyes eclesiásticas y teológicas judías fue lo que Jesucristo usó para convertirlo en su más ferviente seguidor y proclamador del Evangelio, tanto a judíos como a gentiles, aun a costa de mucho sufrimiento, golpes, privaciones, encarcelamientos y eventualmente su muerte. Cuando iba en una de esas persecuciones de los cristianos, dice la Biblia que en camino a Damasco se le apareció una luz tan brillante que lo cegó y se cayó al suelo. Cuando se levantó estaba totalmente ciego. Y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ciego y sorprendido, le preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí de esta experiencia en el camino a Damasco fue donde nació la conversión de Saulo al cristianismo. A Saulo se le conoce después con el nombre de Pablo. Saulo estuvo en ayuno orando y ciego por 3 días. Dios le habló en sueños al profeta Ananías para que fuera a orar por él y le sanara los ojos. Ananías, por supuesto, tenía mucho miedo de Saulo porque sabía que era muy sanguinario en su persecución de los cristianos. Pero fue obediente a Dios, puso sus manos sobre él y al instante recobró la visión. Saulo continuó persiguiendo gente, pero ya no para exterminarlos físicamente, sino que para convertirlos al cristianismo, predicando el evangelio a todas las naciones conocidas en ese tiempo. Pablo fue un hombre que escribió al menos 13 cartas a los creyentes de las diferentes iglesias, dándoles órdenes sobre el debido comportamiento del cristiano, así como también aconsejándoles y dándoles ánimo a seguir adelante en medio de las persecuciones. Por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, Pablo alcanzó a muchos judíos y gentiles. Entre las cartas que Pablo escribió tenemos cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios, gálatas, etc. Durante su ministerio, Pablo viajó mucho, llevando el evangelio a judíos y gentiles. También hizo 3 grandes viajes misioneros a Asia Menor, a Macedonia y a Grecia. En conclusión, Pablo fue un gran hombre, el cual fue cristiano no por elección, sino que fue elegido directamente por Jesucristo para que llevara el evangelio a los gentiles. Pablo fue un hombre que vivió y murió haciendo con mucha pasión la tarea que Jesucristo directamente le había encargado de llevar el evangelio a todas las naciones, tanto a judíos como a gentiles. La Biblia no especifica cómo murió Pablo. Se cree que fue decapitado por los romanos, pero ese dato no se escribió en la Biblia. Sus escritos y cartas que dejó en la Biblia nos ayudan a los cristianos a estudiar, analizar y comprender la naturaleza de Cristo, así como también las raíces del cristianismo. Amén. Queridos hermanos, espero que este devocional, aunque corto, pero que los haya edificado tanto a ustedes como a mí, que hayamos aprendido un poco más sobre la naturaleza de nuestro Dios, sobre las raíces de nuestra creencia del cristianismo como lo conocemos, y también para que comprendamos mejor qué es lo que Dios quiere y que también demos gracias al Señor
porque por estos mártires, esos mártires, los discípulos de Jesucristo, que ofrendaron su vida, porque ellos creían en Jesucristo, creían en su palabra, creían en Él, en que en Él estaba la salvación y vida eterna. Ellos dieron su vida gustosamente por llevar el evangelio a todos, a todas las naciones. Y a través de ellos es que nosotros también hemos conocido del evangelio de Cristo. Hemos conocido de Cristo, de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo, a través de los evangelios, de los escritos que ellos dejaron. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este devocional y nos veremos en la próxima con el favor de Dios. Y si les gustó, por favor, denle una manito arriba. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para que no se pierdan los siguientes devocionales que semanalmente voy a estar subiendo. Muchas gracias por haberse sintonizado hoy. Que Dios me los bendiga, me los prospere, le dé larga vida y sobre todo que le dé mucha paz, tranquilidad y salud. En el nombre de Jesucristo les deseo todo esto y también en su nombre hemos orado. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios me los bendiga.